Muy bien. Otros de los puntos importantes son los músculos del velo del paladar. O sea, aparte de nombrar los músculos de la faringe, tenemos que saber nombrar, ¿sí?, los músculos del velo del paladar. Los músculos del velo del paladar son importantes debido a que lo vamos a nombrar nosotros cuando empecemos a hablar de la deglución, ¿sí?, que es lo que estamos hablando, lo que me había en algunas diapositivas. Entonces los músculos del velo paladar se dividen en tensor del velo del paladar, elevador del velo del paladar, el músculo de la úvula y dos músculos accesorios que son el palato faríngeo y el palato gloso, o sea, un músculo de la faringe, músculo de la lengua, ¿sí? Lo que puse en color transparente es lo que está en la vieja nomenclatura, que también usted le puede encontrar: pie estafilino externo, pie estafilino interno, por respecto al tercer elevador, ¿sí?, y al feringo estafilino y al gloso estafilino, ¿sí?, que da la nomenclatura vieja. Entonces, ubiquémonos en la imagen. Estamos acá en cavidad nasal, cavidad oral, ¿sí?, y esto que se encuentra acá, que es la laringe. Los músculos del velo del paladar, lo podemos observar, que formaban un tabique, ¿sí?, el famoso músculo de la úvula, ¿sí?, el músculo elevador, ¿sí?, del velo del paladar, y ahora vamos a ver que esto que se encuentra acá por debajo es el músculo tensor, ¿sí? Entonces tenemos el músculo tensor, ¿sí?, de lo que tiene que ver con el músculo del paladar. Fíjense que es una cavidad oral, ¿sí?, esta sería la parte del maxilar superior. Acá tenemos la base de la lengua y como el tensor del velo del paladar se encuentra de alguna forma cruzando transversalmente, formando un verdadero tabique. Muy bien. ¿Por qué es importante esta cuestión? Porque cuando estos músculos actúen, lo que van a hacer es ascender, apoyarse en la pared posterior de la faringe, determinando una división, ¿sí?, o un tabique que incomunica, ¿sí?, que sería la cavidad nasal con la cavidad oral. Es decir, que se cierra, ¿sí?, a modo de barrera, y hace que la cavidad nasal que está por arriba no se pueda comunicar con la cavidad oral. Eso claramente es importante en el proceso de la deglución. Muy bien. La deglución, que es el paso al contenido de la boca, ¿sí?, o sea, lo que sería el bolo alimenticio al esófago, presenta etapas bucal, faríngea, esofágica, aunque las etapas más importantes se efectúan en el nivel de la faringe. ¿Por qué? Porque nos permite no solamente redireccionar el bolo alimenticio hacia el esófago, sino que también genera un periodo de apnea que es suficiente para que nosotros mantengamos nuestro contenido gasométrico sin alterar de alguna forma la gasometría en sangre, valga la redundancia. Entonces, tenemos una etapa oral voluntaria, ¿sí? Esta etapa, atrás, la etapa bucal oral es una etapa voluntaria, ¿sí?, que corresponde a la masticación, donde interviene obviamente tanto los músculos masticadores como los músculos de la lengua, ¿sí?, inclusive el músculo facial bucinador, y corresponde sobre todo a la inervación motriz por parte del trigémino, por parte del nervio facial, por parte también del hipogloso y del osofaringio para los músculos de la lengua. Entonces, la etapa bucal es una etapa voluntaria, consciente. Sin embargo, una vez que de la etapa bucal pasó por el istmo de la fauce hacia la etapa faríngea y esofágica, ya son etapas involuntarias, etapas inconscientes, que se manejan claramente por reflejo, ¿sí? Nosotros no podemos contraer la musculatura voluntariamente del paladar, ¿sí?, pero sí sabemos que podemos manejar el proceso de la deglución, aunque no de forma voluntaria la etapa faríngea. Una vez que deglutimos, una vez que pasó la segunda fase, ya no podemos controlarlo de forma voluntaria. Y es ahí, en esa etapa, ¿sí?, faríngea esofágica, donde se producen los principales procesos, ¿sí?, a tener en cuenta. Entonces, lo que estamos observando acá, ¿sí?, es la primera etapa, la etapa bucal. Fíjense que hay actividad muscular, ¿sí?, sobre todo en la lengua, de los músculos masticadores, pero todavía el alimento se encuentra en la cavidad oral. Posteriormente, ¿sí?, fíjense que acá tenemos el cartílago epiglótico, y acá tenemos la laringe abierta. Claramente, el alimento no debería ir ahí, el alimento no puede ir hacia la laringe, tiene que ir hacia el esófago. Pero ¿qué pasa? En condiciones normales, el esófago es una cámara virtual, cerrada, ocluida,
por un músculo circular que se encuentra en la parte superior, que sería el constrictor superior del esófago, ¿sí? Y, sin embargo, esta cavidad, que es la cavidad laringea, sí se encuentra abierta en condiciones normales, ¿sí? Por ende, cuando nosotros hacemos el proceso de la dilución, esta cavidad se tiene que ocluir, de alguna u otra manera se tiene que ocluir. Y el alimento tiene que dirigirse hacia el esófago y no hacia la cavidad nasal, ¿sí? Ni hacia la cavidad o el tubo laríngeo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en la segunda etapa? Fíjense, ¿qué pasó acá? Se ocluyó la laringe para que el alimento pueda viajar hacia el esófago. ¿Qué pasó aquí? O cómo se realizó esta acción. Muy bien. Habíamos dicho que había una gran relación entre lo que sería la lengua, ¿sí? Y el cartílago epigótico por medio de los pliegues glosoepigóticos medios y laterales, lo cual ya favorece que haya este cierre, ¿sí? In tapita del cartílago epigótico. Nosotros vamos a ver después, vamos a nombrar, mejor dicho, los diferentes cartílagos que integran, ¿sí? La laringe. Muy bien, entonces, para que esto se produzca, se tuvieron que contraer los músculos elevadores de la faringe, ¿sí? Los músculos elevadores de la faringe, ¿sí? Los músculos infraioideos se contraen y elevan la faringe. Esa elevación faríngea, ¿sí? Hace que la epiglotis se apoye, ¿sí? Sobre el inicio de la laringe y se ocluya. Ahora bien, eso es la acción de los músculos elevadores. Los constrictores lo que hacen es reducir el diámetro de la faringe para que el bolo alimenticio se redirija hacia dónde? Hacia el esófago. Y simultáneamente, ¿sí? El paladar blando se contrae a través del músculo de la úvula, a través del músculo tensor y elevador del velo de paladar, generando un tabique para que el alimento no se redirija hacia la cavidad nasal, sino que continúe su recorrido por la parte esofágica. Entonces, cuando yo a usted le pregunte qué es lo que pasa en la etapa faríngea de la dilución, usted me tiene que decir claramente: se cierran los orificios y se tiene que abrir algún otro orificio para que llegue al esófago. Entonces, una vez que pasó la etapa esofágica, la etapa faríngea, sabemos que es una etapa de tipo involuntaria, inconsciente y que actúa por reflejo. ¿Cuáles son los orificios que se tienen que ocluir de forma refleja? El orificio laríngeo, el orificio de la cavidad nasales, el orificio de la cavidad oral. ¿Y cuál es el orificio que tiene que abrir? La del esófago. Entonces, ¿cómo se produce estos cierres de orificios y estas aperturas de orificio? Muy bien, actuando los músculos infraioideos y los músculos elevadores de la faringe, elevan la faringe. De esa manera se ocluye, ¿qué cosa? La laringe, ¿sí? Debido a que el cartílago epigótico se repliega sobre la laringe. Luego sabemos que se tensa, o mejor dicho, el paladar blando se va a apoyar sobre la pared posterior de la faringe, ¿sí? Generando un tabique. ¿Cómo se realiza esa acción? Obviamente mediante los músculos del velo del paladar, ¿sí? Ahora bien, los arcos palatoglosos al istmo de la fauce tienden a acercarse a la línea media, ¿sí? Los arcos, ¿sí? Tienden a acercarse a la línea media para ocluir, ¿sí? Lo que sería el istmo de la fauce. Pero cuando la laringe asciende, tracciona del músculo circular que se encuentra en el esófago, si es el músculo que es un esfínter esofágico superior, tracciona hacia arriba, generando la apertura del esófago, que ya sería, ¿sí? La tercera etapa, ¿sí? De la deglución. Cuando traccionó y pasó hacia el esófago, lo que sucede es que se activan lo que se denominan ondas peristálticas primarias y secundarias en el esófago, ¿sí? Con respecto a la parte fisiológica del esófago, tenemos que saber nosotros que la tensión, o sea, la distensión, ¿sí? La distensión de los músculos esofágicos genera esa onda pulsátil, que inicia el peristaltismo, ¿sí? Secuencial, que se produce a nivel de todo el sistema digestivo. Entonces, cuando la faringe asciende y tracciona del músculo contractor del esofágico en la parte superior, ¿sí? Produce la apertura del esófago para reaccionar el alimento.
y obviamente que se empiezan a abrir nuevamente los diferentes orificios. Tenemos apertura por relajación del paladar blando, nuevamente el limbo se genera apertura y también ¿sí? Se termina el repliegue del cartílago epiglótico y la laringe queda abierta. De esa manera nosotros tenemos que la porción faríngea, o mejor dicho, la fase faríngea, la delusión, dura 1 segundo, como mucho 2 segundos, hasta hagamos en apnea mientras deglutimos, y eso no repercute, insisto, sobre nuestra función respiratoria. ¿Sí? Vemos un pequeño resumen, ¿sí? De lo que sucede en la deglución. Entonces, esto es también muy importante debido a que actualmente existen kinesiólogos que se dedican a la rehabilitación de la deglución debido a los post-tratamientos de ventilación prolongada secundaria de intubación traqueal como a cricotomías y a traqueostomía. Entonces, la deglución, y obviamente son todos los pacientes también neuromusculares, es de singular importancia conocer la base estructural de la faringe, los elementos protagonistas en el proceso de la deglución, en función de lo que posteriormente va a ser la rehabilitación. Muy bien, continuamos con laringe, ¿sí? En el próximo videito.